muerte pasiva, no estás trabajando en el hospital. Claro. Es raro que estés consultando una cosa fuera del horario, porque tampoco se da. Claro, no, me imagino. No, por eso, el tema... Quiero probar. Decime. ¿El pasaje? No, esto. Ahora sí. Dale. Espectacular. Anda. 10 puntos. Sí, tercera clase. Bueno. Chau. Claro, no, ustedes los matan, entonces tienen que tener 380 laburos diferentes. Está bien, yo me embarqué en este momento del país en remodelar un departamento. Claro. O sea, vos hiciste lo Yo hice que nadie quiere hacer. Nadie quiere hacer, lo hice yo. Bueno, lo que te quiero decir, yo soy un paciente de cirugía. La paciencia es compleja, difícil, todo. Me parece que la especialidad es ignorar cualquier otra. Ahora, si yo te digo que sufrí lo mismo, No. pasa que lo que hacen mucha gente Es destruirle la cabeza. Destrucción filosófica De la existencia humana. Me imagino. Bueno, gente, ¿cómo andan? Vamos arrancando. Nada, empezamos con la tercera clase del curso, que de vuelta va a estar Franco como docente. La idea es ver otro tema fundamental de lo que es injuria para, bueno, a partir de la semana que viene empezar a entrar un poco más a lo que es la patología por aparato, empezando un poco con aterosclerosis y patología del endotelio. Pero bueno, para poder empezar eso nos falta la parte también más básica, que es la parte de trastornos hemodinámicos. Así que bueno, para cerrar un poco la parte más básica, la última clase la va a dar de este módulo, por así decirlo, va a dar Franco, y la idea, bueno, es ver un poco también los contenidos fundamentales que también te van a tener que entender para, bueno, poder comprender el resto de las cosas que se vienen. Aclaración importante, fíjense que la semana que viene no es el viernes a las 2, sino que es el martes a las 2 de la tarde. En cambio, pues la va a dar, la clase la va a dar Iñaki, Amizaga, capaz que lo conocen, es docente de fisiología y está en tercero, y va a dar la parte de todo de patología endotelial, así que bueno, eso como un pequeño disclaimer. Después vamos a volver, me parece que eran los martes a las 12, que esa clase la va a dar Jorge Molinas, pero ya va a empezar con fisiopatología y hipertensión arterial, fisiopatología de insuficiencia cardíaca, entre otras. Y bueno, para que vean, estén atentos a esos cambios de horario. Igual yo por el grupo voy a estar mandando todo, así estamos más o menos enterados. Y bueno, de vuelta gracias Franco por estas clases. Y si alguien se sumó un poquito más tarde al curso, porque los fuimos llamando por lista de espera, despreocúpense las primeras 2 clases con el tema de la asistencia. No es que tienen que venir sí o sí a todas las clases, si tienen que faltar a una porque no le da el horario, no pasa nada. Vamos a intentar, cuando pongamos el porcentaje de la asistencia, la gente que haya empezado un poquito más tarde, no le contamos las primeras 2. Así que bueno, eso para que lo tengan en cuenta. Sí, bueno, gracias Franco. Y gracias chicos por venir. Vamos. Bueno chicos, como decía Octavio, esta es la última de este mes y yo no aparezco más por un rato largo, así que no me van a tener que aguantar más. Los docentes que vienen son buenísimos, más allá que han sido docentes con los que trabajé, digamos, y tengo cierto afecto, son muy buenos docentes, dan muy buenas clases y yo se las recomiendo, sobre todo este chico Iñaki, que es clínico, para mí es súper groso, y bueno, Jorge Molina, ni hablar, digamos, las clases son re didácticas. Nunca pude hacer una clase tan didáctica como Jorge, he intentado 1000 veces y es increíble cómo él con un fibrón dibuja y es mucho más fácil que todas las fotos que pongo yo. Así que bueno, yo las recomiendo. Es más, los martes a las 12 no puedo yo, pero si no vendría, la verdad son buenísimos. Bueno, trastornos hemodinámicos, ahí ven en el subtítulo más homeostasis, o sea, yo arranqué con homeostasis y voy a terminar con homeostasis, después cuando veamos cirrosis hepática ya vamos a estar muy lejos de todo eso, pero básicamente desde que vimos injuria celular hasta este tema ahora de trastorno hemodinámico, siempre tiene su contraparte fisiológica, digamos, o sea, no solamente está justamente el trastorno hemodinámico, sino que justamente uno tiene que saber muy bien la fisiología en general de la hemostasia, ¿sí? O la hemostasia hídrica normal, como vamos a ver ahora, para poder entender todas, digamos, las entidades o patologías
que se desprenden de estos trastornos hemodinámicos. Vamos a arrancar. La clase básicamente va a estar siempre girando en torno a estos tres elementos. Yo voy a mirar así porque acá me queda muy cruzado. A estos tres elementos que son los vasos, ¿sí? La arquitectura vascular. Acá yo puse proteínas y otros mediadores, en realidad también hay células mediando en lo que es la hemostasia, pero bueno, las proteínas, o hice hincapié mejor dicho en eso, justamente por todo lo que tiene que ver con la cascada de la coagulación, que seguramente ustedes estuvieron viendo. Y el flujo sanguíneo también es algo muy importante dentro de lo que es la hemostasia, que ahí, si se quiere, podríamos meter todo el capítulo de física, con todas las fórmulas esas medias pesadas que hay, pero que son muy, muy útiles a la hora de entender también esos factores que a veces uno los soslaya y terminan siendo realmente bastante importantes, ¿sí? Creo que la clase anterior había dicho algo del número de Reynolds, no sé si se equivocan con el flujo axial, el flujo turbulento. Bueno, eso, digamos, es realmente importante, es un tópico más de física, pero van a ver que muchas de las cosas que vamos a ir nombrando justamente son factores esenciales dentro de esas ecuaciones que aparecen para poder entender un poco cómo fluye la sangre y por qué una alteración de ese flujo habitual, normal o homeostático genera patología o genera procesos patológicos. No soy de poner definiciones, pero me pareció interesante poner algunas, solamente dos. Esta es la primera, que es la hemostasia hídrica normal, que la nombra Robbins, ¿sí? La copié textual, por eso puse también la cita del libro. Quería empezar por esto porque era lo que también me permitía, de manera más organizada, poder empezar a hablar de trastornos hemodinámicos que no están, podríamos decir, directamente relacionados con lo que es hemostasia, como vamos a ver después como concepto, ¿sí? Robbins define a la hemostasia hídrica normal como el mantenimiento de la integridad de la pared del vaso, ¿sí? La presión, en este caso considerada presión hidrostática, y la osmolaridad dentro de cierto límite fisiológico, ¿sí? Eso es fundamental que, digamos, suceda, o sea, que haya una integridad y un mantenimiento, ¿sí? Siempre volvemos a lo mismo, esa placa homeostática, dentro de parámetros fisiológicos de estos elementos. Y es a partir de una alteración en algunos de estos elementos justamente que va a dar lugar a distintas entidades, como por ejemplo el edema, ¿sí? Ustedes saben muy bien que el cuerpo humano, ¿sí?, se compone en gran medida por agua, ¿sí? ¿Qué es el edema? ¿Alguien me lo puede decir? ¿El edema? Fuerte, sin miedo, no estoy tomando examen, no tomo examen, ya se acuerdan de decir, no tomo examen. ¿Cómo? El cúmulo de líquido en el intersticio, dice la compañera. ¿El intersticio en general tiene agua? Sí. Entonces, sería un exceso o por fuera de los parámetros habituales y depende del intersticio del que estemos hablando, ¿sí? Pero como bien dice la compañera, sería básicamente la acumulación de líquido en general. En el cuerpo humano es agua, ¿sí?, en el intersticio o en la matriz extracelular, ¿sí? ¿Por qué puede estar dado esto? Bueno, uno tiene que justamente entrar a estudiar básicamente qué es lo que da lugar al edema, los componentes que veníamos hablando anteriormente, ¿sí? Tenemos lo que es la vasculatura arteriovenosa, ¿sí?, con el lecho capilar, y los linfáticos, que siempre son bastante menospreciados, pero en realidad después uno, a medida que va avanzando en la carrera, se da cuenta de la importancia que van teniendo lo que es la circulación linfática, ¿sí? Básicamente, para, digamos, que de alguna manera se acumule líquido en el intersticio, tienen que pasar principalmente a alterar o la presión hidrostática o la presión osmótica o coloidosmótica, ¿sí?, que es la que justamente por fuerzas físico-químicas el soluto retiene solvente, ¿sí?, en la presión osmótica. ¿Cuáles pueden ser las causas que pueden generar edema? Infinitas, y algunas hasta, digamos, podríamos decir que están asociadas a distintas formas
de generarlo, ¿sí? No solamente, por ejemplo, no sé si se ve bien, el aumento de la presión hidrostática, por supuesto, va a generar edema, ¿sí? Porque la presión hidrostática tiende a generar una fuerza de digamos, traspaso de ese líquido hacia el intersticio, ¿sí? ¿Cuáles pueden ser las causas de un aumento de la presión hidrostática? Empecemos por las más fáciles, la dilatación arterial, por ejemplo, con el calor, o la desregulación neurohormonal, ¿sí? Pero por otro lado, también si tenemos una alteración del retorno venoso, se va a generar un aumento de la presión hidrostática en el lecho vascular, ¿sí? Y dentro de esas causas tenemos varias, ¿sí? La insuficiencia cardíaca congestiva, la ascitis, ¿sí? Que la ascitis también puede causar edema por aumento de la presión coroidosmótica a nivel del intersticio. ¿Recuerdan? Ahora lo vamos a ir viendo igual. Pero lo que quiero decir con esto es que las causas a veces no tienen un solo mecanismo de funcionamiento fisiopatológico, sino pueden tener múltiples, digamos, vías por las cuales genera el edema. La presión osmótica del plasma, acá vemos de vuelta la cirrosis, ¿sí? Con la ascitis, o sea, por una disminución de lo que es... Sí. Pero, ¿cómo sería el edema como causa de la ascitis? O sea, la ascitis como causa ¿La ascitis como causa de edema. de edema? Sí. Justamente está acá. ¿No sería al O revés? el aumento de la hiponatremia, la hipoproteinemia, perdón. Pero Ahí sería, vamos a ver. o sea, el edema sería la ascitis. Al ¿Cómo? revés sería. ¿Cómo? El ascitis sería el edema. Claro, ascitis en realidad es una forma de edema. Claro, Es la yo ascitis. sería que la ascitis generaba edema. Ya es edema. No, yo dije la ascitis. Yo no dije Ah, perdón, entonces quise decir la cirrosis hepática. Ah, bueno. Perdón, si dije ascitis me equivoqué. Quise decir la cirrosis hepática, ¿sí? Sí, sí. Con, digamos, la hipertensión portal, ¿sí? Pero otra forma de la que genera la cirrosis hepática edema es a través justamente de la hipoproteinemia que hay a nivel vascular, ¿sí? Entonces, las proteínas que habitualmente están en la vasculatura no generan esa fuerza coroidosmótica de, digamos, de mantener el líquido dentro del vaso, sino que lo que es el agua, en este caso, trasvasaría hacia la matriz extracelular. ¿Sí? ¿Me expliqué bien? Ah, perfecto, listo. Otra causa, por supuesto, la obstrucción linfática. Ustedes saben que, digamos, lo que compone la linfa es todo aquello que no retornó en un vaso venoso, básicamente, ¿sí? Y yo puedo tener obstrucción linfática por diversos motivos, entre ellos el inflamatorio, cosas que vimos, por ejemplo, en la clase pasada, la neoplasia, ¿sí? La obstrucción linfática por generación de tromboembolismo, ¿sí? Por el mismo tumor, las posquirúrgicas, no sé si saben, por ejemplo, lo que es una linfadenectomía axilar por un cáncer de mama. Las pacientes con cáncer de mama, por ejemplo, es muy común que a nosotros los patólogos nos llamen para ver si uno de los ganglios tiene metástasis o no. Y a partir de eso pueden hacer una linfadenectomía, o sea, disecar todos los ganglios de esa axila. Entonces, esa paciente puede sufrir muchas veces el edema en ese miembro por perder una de las formas justamente de retirar todo ese remanente que no fue tomado por un vaso venoso, ¿sí? La retención de sodio, por supuesto, ¿sí? Que en general van a ver que las causas básicamente están relacionadas con un aumento del sistema renina-angiotensina-aldosterona, ¿sí? Todo esto está en Robbins, ¿eh? Es más, estos cuadritos los saqué del cuadro largo de las causas que pueden generar edema. Y la inflamación, que lo puse grande porque justamente, como les dije, puede generar edema teniendo en cuenta cualquiera de los mecanismos que estuvimos hablando hasta recién. ¿Se acuerdan que en la inflamación uno lo que trataba de hacer era movilizar muchos de los componentes del vaso hacia el intersticio? Eso va a mover agua, ¿sí? Hay un aumento de la presión hidrostática porque quiero más flujo de sangre en ese foco inflamatorio, y hasta ese mismo edema puede ir generándome obstrucciones en distintos vasos que hacen a la captación justamente de lo que queda en ese intersticio, ¿sí? Entonces la inflamación puede entrar por cualquiera de los lados de las vías fisiopatológicas para generar un edema, si se quiere. Desde el punto de vista clínico, y muy importante, como siempre, uno no habla fuera del contexto. No es lo mismo tener un edema a nivel subcutáneo que tener un edema a nivel del sistema nervioso central o un edema a nivel pulmonar, ¿sí?
En este caso es una imagen de Argente Álvarez, un libro de psicología que está muy bueno, se lo recomiendo si no lo conocen. Es una paciente que la vemos justamente, está acostada, y esta paciente tiene un edema generalizado. ¿Sí? ¿Alguien conoce cómo ese término? ¿Cómo se dice? Sale excelente. ¿Sí? Vemos justamente, acá no estaba señalado en la imagen, pero estas me parece que son, ¿cómo se llaman? Silvafobia, muy bien, ¿sí? Que el GODE, ¿sí? Eso se puede ir puntuando con cruces, es una cuestión, no es específica, pero tiene que ver con, hay una variancia interobservador, cuánto le parece que hay edema, pero bueno, acá lo que vemos, y esto es algo interesante a ver, es el edema periorbitario, ¿sí? Que es muy característico. ¿En qué tipo de edema? ¿A causa por qué? ¿A causa de qué? ¿Del qué, perdón? Sí, exactamente. Sobre todo se ve en los síndromes nefróticos, ¿sí? En los síndromes nefróticos es muy característico ver esto, que, digamos, desde la clínica, uno de los signos que uno puede, a ver, el edema puede estar también por una insuficiencia cardíaca, como por un síndrome nefrótico, ¿sí? Podrían ser dos causas distintas. Algo que me ayuda a pensar, tal vez que sea algo más renal principalmente, es justamente el edema periorbitario, porque el edema que se genera en la insuficiencia cardíaca va a ser de zonas declives, ¿sí? O pendientes, que se llama. En general va a empezar siempre por miembros inferiores, ¿sí? Con esto no quiero decir que no pueda ir aumentando el edema, pero en general va a ser de zonas declives. En cambio, el síndrome nefrótico es algo más generalizado y es muy característico de este edema periorbitario, ¿sí? Esto es una radiografía tórax-frente que está obviamente centrada en algo característico, que es este edema intersticial que se puede ver en las radiografías, ¿sí? Yo no soy imagenólogo, no me pidan mucho, pero bueno, lo que está señalando las flechas son los bronquios, que justamente uno en general no los ve normalmente, en una placa normal de tórax no los va a ver, pero con el edema peribronquiolar se empiezan a demarcar esos círculos radiolúcidos o radiodensos. ¿Radiopaco? ¿Opaco qué sería? Esto es opaco, lo blanco. Claro. ¿Qué cosa he dicho? Claro, exactamente, son negros. ¿Ven? Los agujeros son negros, lo que se pone más opaco es la periferia del bronquio, ¿sí? O sea, porque el bronquio tiene aire. El aire en placa va a ser negro, ¿sí? Otra cosa que se puede ver, por ejemplo, en la insuficiencia cardíaca, esto también es algo muy común de ver, es el borramiento de los senos costofrénicos, ¿sí? Que en realidad no es por acumulación de líquido o edema pulmonar, sino a nivel pleural, ¿sí? Lo que ayuda a pensar que sea algo cardíaco es que también tenga afectación pulmonar, ¿sí? Este suerte de vidrios medilados que se le dice, o sea, tenemos un edema pulmonar con un edema pleural, o sea, una acumulación de líquido a nivel de la pleura. Que la pleura también tiene líquido, pero cuando eso aumenta por fuera de los valores normales, justamente puede dar acumulación patológica de ese líquido, ¿sí? Bien. Y por supuesto, me va a interesar saber si esta entidad de edema, digamos, también se da en cavidades cerradas, ¿sí? Prefiero tener un edema a nivel subcutáneo que tener un edema a nivel cerebral, donde el continente es rígido, no me va a dar lugar para acumular ese líquido, y lo que va a hacer es desplazar estructuras que son bastante sensibles a través de donde pueda, y en general son forámenes, por ejemplo en el caso del cráneo, el foramen oval o el magno, ¿sí? Y va a dar lugar a herniaciones del parénquima cerebral a través de esos orificios, lo cual puede ser grave, ¿sí? Este es un edema vasogénico, en este paciente no importa, tiene un tumor, pero, y este es un edema más bien cerebral. Este es básicamente que se da alrededor de los vasos, ¿sí? En procesos sobre todo inflamatorios, o infecciosos, perdón, o malignos, y este es un infarto masivo, ¿sí? Que también va a generar edema, porque este infarto, como podemos ir viendo, genera un proceso inflamatorio, genera edema, y eso también puede generar complicaciones, ¿sí?
Hiperemia y congestión. En realidad, estos conceptos yo los agregué porque aparecen en Robbins, que es la literatura, digamos, de base que siempre se tiene para estudiar. Realmente estuve preguntando cuánta utilidad hay o cuánto se sigue preguntando esto en general, porque básicamente la diferencia entre hiperemia y congestión es que la hiperemia sería algo activo, ¿sí? Y la congestión algo más bien pasivo. Pero en general, cuando uno empieza a hablar, digamos, en términos médicos, se habla de congestión pasiva o congestión activa, ¿sí? Pero bueno, lo pongo, lo dejamos. La hiperemia sería algo activo, recuerden, en general asociado a lo que es, o por ejemplo, la inflamación, justamente el proceso activo, o el ejercicio, ¿sí? En general, digamos, esa acumulación de sangre, principalmente, es de color rojo más bien rutilante por la sangre oxigenada, y en la congestión, que es algo pasivo, en general, con afección del retorno venoso, uno tiende a tener una imagen más bien azulada, ¿sí? Justamente porque es sangre con mayor cantidad de dióxido de carbono, ¿sí? Y está esa correlación típica de cianótica, ¿sí? Semiológica, de la que se habla. Pero realmente no sé, digamos, después cuánto preguntan esto o bien cuánta importancia le dan. Y en general, como vemos acá, la hiperemia justamente es asociada a un aumento del flujo y en cambio en la congestión o cianosis con la hipoxia hay una disminución del flujo de saliva, ¿sí? También lo había puesto porque esta entidad es algo bastante característico. Esto es un hígado de nuez moscada, que se llama, el famoso hígado que después puede devenir, digamos, hacia una cirrosis cardíaca, ¿sí? Que es justamente por insuficiencia cardíaca con congestión. Si ustedes recuerdan, justamente el hígado lo que tiene es el sistema porta, que deriva después, finalmente, después de todo el proceso metabólico, hacia vena cava. Cuando hay insuficiencia cardíaca, va a haber congestión del lado derecho, ¿sí? Eso va a congestionar el hígado y lo que se va a empezar a afectar, si ustedes recuerdan microarquitectura y circulación de hígado, va a ser la vena central del lobulillo, ¿sí? A partir de ahí es que se va a expander, digamos, todo ese proceso de congestión. Por eso van a ver, en los lobulillos, en los hígados humanos no se ven bien porque el hígado humano es muy parenquimatoso. En general, cuando usted ve un lobulillo perfecto en el libro de histología, es un hígado de chancho, porque es más fibrótico, ¿sí? Se usa ese porque es un modelo mucho más lindo para ver las portas y la delimitación de la cima. Pero en los hígados humanos no es tan fácil de verlo porque es menos fibrótico, más parenquimatoso. En general lo que uno tiene es una depresión central con congestión de esa zona central que hacia la periferia, hacia las tríadas portales, va a ser menor esa congestión y obviamente la afectación de esa congestión va a ser mucho mayor a nivel central, como vemos acá en esta zona de necrosis con inflamación que se está generando, a diferencia de las periféricas que están mejor oxigenadas porque están las tríadas portales más cerca, ¿sí? También en Robbins van a encontrar lo que es las células de la insuficiencia cardíaca a nivel pulmonar, que básicamente son hemosiderófagos, ¿sí? Cuando el retorno venoso afecta obviamente al pulmón, ¿sí? Y puede haber extravasación de hematíes hacia la luz alveolar, eso va a ser fagocitado por el macrófago y se lo llama hemosiderófago, ¿sí? Ejemplos de lo que da Robbins. La hemorragia es básicamente la extravasación de hematíes por fuera de la vasculatura, ¿sí? Aquí lo que se caracteriza principalmente es lo que se hace hincapié es algunos conceptos respecto al tamaño que toma esa hemorragia y sobre todo, digamos, cuando es a nivel de expresión cutánea, ¿sí? Están las petequias, las púrpuras, dentro de las cuales va aumentando el tamaño, digamos, y la equimosis, ¿sí? Tiene que ver con una cuestión más bien semiológica, ¿sí? Tienden a aparecer en distintas patologías, ¿sí? Pero pueden verse también en conjunto, como vemos en este caso, que vemos las zonas petequiales, que son las zonas más pequeñas, la púrpura, que es
un tamaño un poco más grande, y la equimosis ya algo más difuso y bastante más grande que la púrpura. ¿Sí? Uno puede, desde el punto de vista semiológico, no me voy a meter en eso, pero a partir de encontrar petequias o púrpuras, orientar las causas por las cuales se esté generando. ¿Sí? Hay patologías que dan más bien petequias y otras que dan púrpura. Y ahora ya metiéndonos directamente en el concepto de hemostasia, para poder ir a lo que es la trombosis y el embolismo, digamos, como la contraparte fisiopatológica. Pero antes tenemos que sí o sí, inevitablemente, hablar de la parte fisiológica. ¿Sí? Este es el segundo concepto que les traigo, ¿sí? Es de un libro ya que tiene unos años, que es el libro de Husey, de séptima edición. Me gustó mucho porque todo lo que tiene que ver con la hemostasia creo que está centrada en la definición. Le faltaría una sola cosita. En Husey se describe cómo la serie de complejos fenómenos que se dan inmediatamente ante la lesión de un vaso, en ese sitio de lesión, y lo que van a hacer es detener la hemorragia. ¿Sí? Lo que faltaría agregar esa definición para que yo considerarla perfecta sería detener la hemorragia, ¿sí? Pero a su vez no generar, o sea, no desbalancear esa homeostasis y por querer frenar la hemorragia empezar a generar trombos. ¿Sí? Es algo muy delicado que uno tiene que tener muy bien regulado para que justamente sea centrado en la lesión y eso no sea un proceso que uno no pueda detener. ¿Sí? Pero básicamente la definición me pareció muy acertada, aparte ellos saben más que yo, claramente. De vuelta a lo mismo, vamos a ver siempre los mismos personajes entrando en juego, ¿sí? Y en este caso primero tenemos el vaso, por supuesto, que sería como la vedette en todo esto, porque es justamente lo que se va a lesionar, ¿sí? En una primera instancia, si uno tiene una lesión vascular, siempre que uno busca en la bibliografía, lo primero con lo que se encuentra, más desarrollado o menos desarrollado, es esta primera vasoconstricción a nivel vascular, que sería un reflejo neurogénico que se da, ¿sí? Y que en general no está muy desarrollada porque, a ver, podría alcanzar como método de hemostasia, digamos, pero en general lo que uno ve en la clínica con las lesiones que ve se trata de otra cosa, ¿sí? Esto sería un primer paso que tendería a tratar de resolver esto, pero bueno, sabemos que muchas veces no alcanza solamente con una vasoconstricción, ¿sí? Siempre obvio, esto lo tienen que contextualizar, qué vaso, en qué lecho y en qué lugar, ¿sí? Y, digamos, al no alcanzar esa vasoconstricción, la economía o nuestro organismo ha ideado sistemas bastante complejos para poder resolver eso, que es bastante importante de resolver, ¿sí? De vuelta, vamos a ver siempre los mismos personajes. En este caso, vamos a empezar por el endotelio, que sería parte del vaso, ¿no? El revestimiento interno de los vasos. Dentro de lo que es el endotelio, en un primer momento siempre se pensó que era la barrera o una mera barrera que separaba lo que es la luz vascular del intersticio. Hoy por hoy pensar eso sería muy equivocado. Está recontra estudiado el endotelio. De hecho, si no me equivoco, la clase que viene es patología endotelial, básicamente. Y en realidad, el endotelio es uno de los principales, digamos, podríamos decir, elementos que mantienen la hemostasia normal, ¿sí? Vamos a empezar con la imagen al revés, en vez de izquierda a derecha, derecha a izquierda, ¿sí? Porque esto sería como lo que normalmente hace el endotelio para que no se formen trombos, ¿sí? Para que no haya coagulación, porque no la necesitamos, que es básicamente fundamental. Después vamos a desarrollar un poco más la coagulación, pero lo que voy a hacer es, para que vayan viendo, el endotelio básicamente tiene algo para evitar distintos pasos de la coagulación, ¿sí? En la coagulación, ya les digo, después lo vamos a ver bien, pero van a ver que hay una adhesión plaquetaria, una agregación, generación de fibrina, contracción
y demás. ¿Sí? Eso lo vamos a ver bien después, pero lo que quiero decir es, el endotelio tiene algo para cada una de esas etapas y justamente mantener un flujo sanguíneo habitual sin generación de ningún trombo. ¿Sí? Lo primero que hay en la coagulación, después lo vamos a ver, es la adhesión plaquetaria. Bueno, el endotelio, ¿sí?, puede secretar prostaciclina, óxido nítrico y adenosín difosfato, que son básicamente componentes que, entre otras funciones, evitan la agregación plaquetaria. ¿Sí? Si se quiere, dije que primero estaba la adhesión y después la agregación. Bueno, el endotelio, ¿sí?, justamente separa la matriz extracelular, que es protrombótica, de todos los factores que están dentro de la vasculatura, que al interactuar con las componentes de la matriz extracelular van a generar el proceso de coagulación. Entonces ya de entrada, como barrera, evita la adhesión innecesaria de plaquetas. ¿Sí? Dentro de eso también está el mantener el flujo laminar, que no haya turbulencia y demás, para que no soslayen también esa parte del flujo que es más bien de física y demás. Pero bueno, inhibe de esa manera la adhesión, inhibe la agregación, ¿sí? Y después vamos a ver que también tiene, digamos, elementos para inhibir la coagulación. Por ejemplo, tiene la expresión de superficie de heparina. La heparina sirve como un cofactor con la antitrombina 3 para justamente inactivar la trombina, y no solamente eso, sino inactivar factores de la coagulación que están altamente relacionados con la formación del coágulo, ¿sí? Como son el factor 10 y el 9 activado. ¿Sí? Además, y por si fuera poco, también tiene la trombomodulina, que es un receptor para la trombina, pero en vez de cumplir funciones procoagulantes, a través de la trombomodulina, la trombina lo que va a hacer es estimular, la formación de proteína C activa, ¿sí?, que esta justamente está relacionada con la proteólisis de factores o cofactores que son muy importantes para lo que es el desarrollo de la coagulación, como vamos a ver después. ¿Sí? Y además, por si fuera poco, también tiene el factor tisular activador de plasminógeno, ¿sí?, que como sabemos, o vamos a desarrollar después, sirve para justamente degradar la formación de la fibrina. ¿Sí? Pero a su vez, el endotelio también tiene que ser lo suficientemente versátil y dinámico como para poder dar lugar a una respuesta procoagulante en caso de necesitarla. Y ahí nos vamos al lado izquierdo de la imagen. ¿Sí? Sabemos bien, creo que lo vimos en la clase pasada, que el endotelio tiene esos famosos granos de Weddell-Palade y tiene distintos componentes. Entre ellos está el factor de von Willebrand, ¿sí?, que es fundamental para anclar, de alguna manera, las plaquetas a aquellos componentes de la matriz extracelular, en general el colágeno. ¿Sí? Además de eso, tiene el factor tisular, ¿sí?, que, como ustedes bien saben, si vieron cascada de coagulación, es una de las formas de poder iniciar esa cascada proteolítica para dar lugar al coágulo. ¿Sí? Que está acá justamente la vía externa. ¿Sí? Y acá, que no está en la imagen, pero sí está en esto, que es básicamente todo lo que puede secretar el endotelio, un poco viejito porque es de Husay, pero también vemos que tiene el inhibidor del activador de plasminógeno. O sea, esto, el activador de plasminógeno tisular, que servía para lisar la fibrina, el endotelio también tiene el que lo inhibe. ¿Se entiende? Entonces, este proceso está altamente regulado y está constantemente regulado, porque justamente necesitamos que se dé cuando se tenga que dar, en donde se tenga que dar. ¿Sí? Esta es anecdótica la imagen, pero para que vean también, justamente esto no es una mera barrera. ¿Sí? El endotelio secreta muchos factores que son importantes, y no solamente en lo que es, digamos, coagulación, sino que también lo vimos en la clase pasada, lo que son los moduladores de la respuesta inflamatoria, que están altamente asociados al proceso de coagulación, como también vimos en la clase anterior. ¿Sí?
con la expresión de selectinas y otras proteínas como las integrinas, que también sirven justamente no solamente para lo que es el rodamiento de los neutrófilos, como vimos en la inflamación, sino también para la adhesión plaquetaria y la formación del tapón hemostático secundario o definitivo. ¿Sí? ¿Hasta acá venimos bien? Buenísimo. Yo te puedo hacer una Sí, cosita. sí, sí. Volviendo un poquito para atrás, lo que sería la equimosis, Sí. ¿lo tenemos que tomar como un proceso vascular o pigmentario? En realidad, todo esto, púrpura, equimosis y petequia, en realidad si vos, desde el punto de vista semiológico, dermatológico, es macular, porque es una mancha. Bien. ¿Sí? Pero es una forma de hemorragia. O sea, la hemorragia se expresa a través de máculas que por el distinto, o sea, según el tamaño que tengan, uno las puede clasificar en una hemorragia petequial, una púrpura o una equimosis. En general, se utiliza petequia púrpura. ¿Sí? Es más, dentro de la púrpura a veces meten directamente la equimosis. ¿Sí? Después obviamente tenés la hemorragia masiva o la hemorragia hacia cavidades como el hemoperitoneo, el hemoperical. Pero básicamente, sí, desde el punto de vista dermatológico va a ser algo macular. También, a ver, ¿por qué los dermatólogos o por qué en la semiología dermatológica se pone como algo macular? Porque está el signo de la vitropresión, para diferenciar si es una hiperemia o congestión activa, porque también se va a ver como algo rojizo, de algo que es hemorrágico. A ver, pensémoslo. Si hay algo de congestión activa y yo tengo una hiperemia, si aprieto, ¿qué va a pasar? La mácula desaparece y vuelve a generarse cuando suelto la presión. ¿Sí? En el caso de una mácula por hemorragia, sea petequial o purpúrica, la vitropresión va a ser negativa, o sea, yo aprieto y va a seguir estando, porque no tiene que ver con un mecanismo fisiopatológico de congestión, sino de extravasación de mácula. Pero sí, en la semiología dermatológica uno lo toma como mácula para poder hacer ese juego. Pero es una hemorragia. ¿Sí? No sé si... Sí. ¿Y puede darse por mecanismos traumatológicos y sistémicos también? Sí, totalmente. Y por ejemplo, en el contexto de un paciente con síndrome de Jones-Henoch o... Sí, dale. Sí, mirá que yo clínica, yo soy patólogo que hace genética. Pero dale, sí, dale. No, en un paciente con una puritis sistémica, por ejemplo, que se genera una púrpura, sí. ¿Cómo se expresa? ¿Como equimosis o como petequia? En general se expresa como una petequia. Sí. En general tiene es todo petequial. Si no mal recuerdo, empieza por miembros inferiores, tiene una distribución en el tiempo que es característica y demás. Pero sí, en general petequial. A ver, después también puede pasar, uno siempre tiende a pensarlo de manera como si fuesen cosas estancas, digamos, ¿no? Uno estudia así, pero después, seguramente habrán escuchado la frase, los pacientes no leen los libros y las enfermedades tampoco. Entonces, pero ¿por qué hay una evolución en eso? A ver, ¿por qué no la petequia se hace púrpura? Y eso va a dejar de ser un sueño ingenuo. Y no, en realidad hay una evolución ahí. Lo característico es tener la petequia, pero depende también en qué momento de su cuadro clínico que es evolutivo lo vas a agarrar al paciente. Pero bueno, ¿alguna otra duda? Ustedes vayan, prefiero que me pregunten y me paren a que me pregunten al final. Me preguntan al final si quieren también, pero prefiero ir así, cosa de ir atajando. Bien. Bueno, las plaquetas. Por supuesto, las plaquetas, un rol más que fundamental, ¿sí? Yo, en general, digamos, como que acepto dar este tipo de clases porque a mí me sirve mucho para volver a estudiar un montón de cosas y para actualizar un montón de temas que yo estudié, no hace tanto tampoco, pero que estudié hace un tiempo atrás. Y de hecho me he encontrado con un montón de cosas que son bastante interesantes y hasta encuentro puntos de asociación con cosas que hago que no tienen nada que ver. Bueno, nada. Catarsis, nada más. Las plaquetas, ¿saben de dónde vinieron las plaquetas?
de los megacarioncitos, muy bien. Podríamos estar acá discutiendo si la plaqueta es una célula o no, porque en realidad lo que uno sabe a grosso modo es que las plaquetas son fragmentos de citoplasma de ese megacariocito, y esas plaquetas tienen algunos elementos que hacen a la célula, pero por ejemplo no son nucleadas, ¿sí? De hecho, en general, yo por ejemplo en microscopía óptica, yo no veo plaquetas, no se ven, son partículas muy pequeñas, ¿sí? Pero, dentro de estas cosas maravillosas que encontré leyendo, es que, yo realmente no lo sabía, tienen capacidad de síntesis de algunas proteínas, ¿sí? A pesar de no tener un núcleo, ¿sí? Se lo dejo ahí como para que lo vean. Las plaquetas son fundamentales en lo que es el proceso de coagulación. Circulan en la sangre habitualmente, como ustedes saben, y acá de vuelta, digamos, otra vez esto de cómo hacer para tener algo que potencialmente genera un coágulo, pero mantenerlo en la sangre, surfeando la ola, hasta que sea necesario, ¿sí? Bueno, esto es también algo muy interesante. Las plaquetas no solamente son elementos secretores de un montón de mediadores que hacen a la coagulación, sino que también hay toda una reestructuración de la plaqueta para justamente poder cumplir su función a nivel del coágulo que finalmente se tiene que generar, ¿sí? Van a ver en todos lados lo mismo, ¿sí? Esto de primero la adhesión plaquetaria, luego la agregación, la generación de trombina y la contracción de ese coágulo, ¿sí? Finalmente para poder generar lo que sería la hemostasia secundaria, ¿sí? Yo se lo voy a robar a Jorge, pero creo que Jorge decía que las plaquetas, esto del tapón primario y secundario, las plaquetas serían como ladrillos y el tapón primario serían los ladrillos puestos uno arriba del otro, digamos. Que en un primer momento me servirían sobre todo para poder hacerle frente a la fuerza de cizallamiento que hay en el vaso, porque ustedes recuerden que show must go on, o sea, el flujo sigue estando, digamos, y yo necesito anclar elementos en ese punto preciso, ¿sí? Entonces en un primer momento serviría para poder anclar los elementos, pero no sería lo suficiente para poder darle un sellado definitivo a esa lesión vascular. Lo que vemos acá son distintos elementos, están todos explicados en los dibujitos, está bastante gráfico, y cómo van interactuando entre sí para poder formar ese tapón secundario, ¿sí? Lo que ven acá, esto con diferentes colores, me pareció lindo, obviamente se ve un cambio conformacional de la plaqueta, ¿sí? A medida que vamos yendo hacia el coágulo definitivo, y esto es básicamente podríamos decir, la señal de calcio que hay, ¿sí? Cuanto más clarito, menos calcio. Cuanto más rojo, más calcio. Eso no es algo que tendríamos que estar soslayando porque el calcio, junto a los lípidos de membrana, son elementos que son muy importantes para poder desarrollar el coágulo, ¿sí? Como vemos acá, primero tenemos la adhesión, ¿sí? Ya la plaqueta, cuando se adhiere a través del factor de Wolff-Willebrand y su proteína para poder asociarse al colágeno, ya vemos que tiene un cambio conformacional, ¿sí? Eso, digamos, asociado a, por ejemplo, la interacción con otras proteínas da lugar a la activación, si se quiere, de integrinas, que no sé si recuerdan que en la clase anterior, cuando hablábamos del rodamiento de los neutrófilos, primero estaban las selectinas, que era una afinidad más baja, la adhesión y demás, y por eso le permitía como ir rolando el neutrófilo, y después había como una activación de integrina que era como, bueno, acá nos quedamos, ¿sí? Acá pasa algo similar, entran en juego también las integrinas, ¿sí? Y empiezan a fijar ya más concretamente la plaqueta hacia la zona donde corresponde generar el coágulo. Los autacoides que se nombran acá, ¿sí? Están relacionados con la capacidad secretora de la plaqueta, que después tengo una imagen lo que sigue la imagen. Las plaquetas tienen también un montón de elementos que secretan, ¿sí? Estaban los gránulos densos, o gránulos delta, y los gránulos alfa o más claros, ¿sí? Los densos secretaban serotonina,
ADP, que estuvimos diciendo anteriormente, ¿sí? Serotonina, ¿sí? Y los gránulos alfa secretan, por ejemplo, fibrinógeno, como vemos acá, ¿sí? El fibrinógeno, a través de los autocoides, las integrinas también empiezan a fijar fibrinógenos a ese coágulo primario, ¿sí? O sea, no es necesario, o sea, usamos las dos cosas, el fibrinógeno y la fibrina, ¿sí? Y en un primer momento le damos estabilidad a ese coágulo con el fibrinógeno. Lo que ven acá son plaquetas activadas, capaces de secretar, ¿sí? Que van teniendo cada vez mayor, digamos, fijación a integrinas u otras glicoproteínas y el fibrinógeno, ¿sí? Obviamente se van a ir adhiriendo también plaquetas que están como en otros estadios, si se quiere, evolutivos de esa coagulación, como vemos acá arriba, que esta plaqueta sería con un cambio conformacional. O sea, tenemos una heterogeneidad en cuanto a las plaquetas que se van adhiriendo, ¿sí? Acá aparece algo muy interesante, estas bolitas azules, que es la expresión de fosfatidilcerina. No sé si se acuerdan cuando vimos injuria celular, que yo les dije que no teníamos muy bien definido en la ciencia todavía cómo hacer para decir que una célula indefectiblemente iba a entrar a muerte. Y se acuerdan que les dije que la célula podía cambiar la conformación de sus fosfolípidos y expresar componentes que antes estaban del lado interno de la membrana hacia el lado externo. Y que eso lo podía censar, por ejemplo, un macrófago y decir, esta célula se está muriendo. Bueno, la fosfatidilcerina acá aparece de vuelta. En este caso, habría que ver si también, digamos, está relacionado con un proceso de muerte, porque la plaqueta después va a formar un coágulo, ¿sí? Pero lo importante de esto es que esta expresión de fosfatidilcerina es la que permite también la adhesión de todos los componentes de la cascada de la coagulación hacia la plaqueta para poder dar lugar a ese proceso de coagulación, ¿sí? ¿Vamos bien por ahí? ¿Sí? Finalmente, digamos, cuando se da lugar a la cascada de la coagulación, digamos, el corolario sería la formación de trombina, ¿sí? Que la trombina lo que va a hacer es actuar sobre el fibrinógeno, ¿sí? Para formar la famosa fibrina, que sería esa malla de contención que le voy a dar al tapón secundario, ¿sí? Y que le va a dar también una suerte de contractilidad a ese coágulo para poder generar el tapón definitivo, ¿sí? Acá lo que vemos es que la trombina también estimularía a muchos de los factores de la coagulación, y lo vamos a ver mejor después cuando veamos la cascada de la coagulación por arriba, digamos, como imagen. Pero lo importante de esto es que, digamos, justamente, ¿por qué necesito tanta activación de la coagulación, digamos? ¿Por qué necesito tener tantos estímulos? Porque, como lo dice su nombre, cascada de coagulación, yo necesito que sea algo realmente importante, porque en general, digamos, en el flujo sanguíneo normal o habitual, yo no tengo nada activado, ¿sí? Son todas proteínas que están todas inactivadas, ¿sí? Y justamente las necesito inactivadas, porque si las tengo activadas puedo empezar a generar toda la coagulación y en vez de generar el coágulo, que sería como la parte fisiológica, genero el trombo, que sería como el coágulo patológico, ¿sí? Entonces, yo necesito tener esta amplificación de la activación, ¿sí? De esas proteínas, porque justamente en condiciones normales yo lo tengo bastante apagado, ¿sí? Entonces yo necesito tener algo que se dé de manera rápida, ¿sí? Ahora después vamos a ver que las proteasas en general, si no tienen un cofactor o no tienen estímulos, funcionan con muy baja intensidad, y justamente cuando aparecen todos estos cofactores o estimuladores, se despega la capacidad catalítica de generar estas proteínas enzimáticas, ¿sí? Y aumentan exponencialmente su actividad, ¿sí? Porque justamente es lo que necesito, algo que lo tengo muy apagado, activarlo, ¿sí? Aparte lo tengo que activar de manera lo más rápida posible, porque estamos tratando de contener lo que estaba dentro del vaso y localizarlo, ¿sí? ¿Vamos bien? ¿Sí? Esto sería
de este lado está lo que sería el contenido de las plaquetas, está un poquitito desactualizado, porque de Husserl también, una edición un poquito vieja, pero lo estuvimos viendo, los gránulos densos, los gránulos alfa, esto también se los ve como gránulos delta, ¿sí? Y son densos porque en general tienen serotonina, ¿sí? Porque se ven así, digamos, de esa manera. Los gránulos alfa tienen estos componentes y también vemos que las plaquetas, así como el endotelio, tienen la capacidad de generar prostaglandina, o sea, utilizar metabolitos del ácido araquidónico, ¿sí? Que también vimos en la inflamación, si no mal recuerdan, con lo que tenía que ver con la vasodilatación y la generación de prostaglandinas. Bueno, esto me pareció algo bastante, o sea, está muy, muy resumido y escueto, pero para que vean básicamente qué secreta cada componente en general, ¿sí? Cuando estamos hablando de lo que es el funcionamiento de la hemostasia y el endotelio, ¿sí? Las plaquetas en general generan tromboxano, ¿sí? A partir de tromboxano sintetasa, que es un vasoconstrictor agregante plaquetario, ¿sí? Y en general la pared vascular, como vimos en el endotelio, para mantener la hemostasia en condiciones normales sin generación de coágulo, generan prostaglandinas, como la prostaciclina o el óxido nítrico, por ejemplo, ¿sí? No es una prostaglandina, pero que también sirven para inhibir la agregación plaquetaria, como dijimos anteriormente, y mantener una vasodilatación, ¿sí? De hecho, algo que no les dije, se cree que el pulmón, vieron que el pulmón, básicamente en lo que es su microvasculatura, es una malla de una cantidad de vasos inmensa, justamente para poder generar los cambios típicos de gases que se dan a nivel alveolar, ¿sí? La hematosis. Y se cree que el pulmón sería como, digamos, los capilares pulmonares serían como los que se encargan de la manutención justamente de esta hemostasia, ¿sí? Generando gran cantidad de prostaglandina, ¿sí? Bien. Bueno, la cascada de la coagulación, esta es una parte un poco más embolante, la verdad, también muy engorrosa, ¿sí? Porque encima los números que tienen no están en función de un orden de estudio lógico, sino que el número que tienen es por el momento que se encontraron o se descubrieron. Entonces, se llama una ensalada bárbara, porque sería mucho más fácil que el primero sea el primero y el último sea el último. Bueno, cosas que pasan en historia de la medicina, esto es así. Ustedes bien saben que existe dos vías en la cascada de la coagulación, está la vía intrínseca y la vía extrínseca. En general se las divide así porque en los comienzos del estudio de esto se refiere a intrínseca porque se utilizan las proteínas que están dentro del plasma y extrínseca porque se utiliza un factor que está por fuera de lo que son las proteínas plasmáticas, que es el factor tisular, justamente, ¿sí? Esa sería el motivo de por qué intrínseca y extrínseca. Acá la vemos muy separada. Van a ver cuáles son los factores que estimulan una vía u otra, ¿sí? Pero de vuelta, lo mismo, no es algo estanco. De hecho, van a encontrar también que se considera que, digamos, la vía extrínseca sería como la de iniciación y la intrínseca sería como la de propagación o la que aumenta aún más la actividad de toda la cascada de coagulación, ¿sí? Lo que quiero decir con esto es que, a pesar de que uno puede diferenciar estas vías, de hecho, hay una diapo más adelante que también desde el punto de vista clínico, con distintos estudios, uno puede decir, bueno, más de este lado o más de este lado, pero hay una alta relación entre ellas, ¿sí? Es como la apoptosis y la necrosis, que también los separamos, pero bueno, después uno encuentra puntos de anclaje entre ellos, ¿sí? O sea, no son procedimientos totalmente aislados. No me voy a detener en decirle, esta está inactiva, esta está activa, ¿sí? Lo que tienen que recordar son, principalmente, esta imagen me pareció más didáctica, lo que decía, la vía intrínseca sería de iniciación, ¿sí? Y la extrínseca sería como de propagación o que aumenta la cascada de coagulación, pero lo interesante a recordar es cuáles son, digamos, cofactores o cuáles son los que tienen la actividad enzimática en sí mismo, ¿sí? Porque ustedes vieron que dentro de lo que es la cascada,
Por ejemplo, el factor 5 es un cofactor estimulador. ¿Sí? En general, la que tiene la actividad proteolítica va a ser el factor 10 activado. ¿Sí? Y esto es importante porque, por lo que les decía anteriormente, el factor 10 activado puede, digamos, generar trombina, o sea, activar la trombina, sí, también, activar la trombina. Pero su actividad se va a ver exponencialmente estimulada cuando está con el cofactor 5, ¿sí? Y genera la protrombinasa que se llama, que es justamente para generar trombina. ¿Sí? Esto es muy importante. Otra cosa importante que está en el gráfico es justamente cómo esta retroalimentación positiva de la misma trombina activada, ¿sí? Que justamente lo que va a hacer es el efecto cascada, o sea, que hace honor al nombre. ¿Sí? Necesitamos tener una activación importante de los factores, porque justamente los tenemos todos durmiendo, necesitamos activarlos rápidamente, con una actividad acelerada, en un sitio. ¿Sí? Esto es un resumen de la imagen anterior, ¿sí? Y esto es, digamos, como siempre, para mantener la famosa homeostasis de la que estoy valiendo de la primera clase, es, bueno, está bien, generamos la fibrina, de alguna manera necesitamos degradarla también, ¿sí? Entonces tenemos lo que es el activador de plasminógeno tisular, que toma el plasminógeno y lo convierte en plasmina para justamente degradar la fibrina. Lo interesante de esto es que la misma fibrina, a medida que se va escindiendo, ¿sí? Funciona como estimuladora del complejo plasminógeno, plasminógeno activador de plasminógeno, y va retroalimentando esa misma degradación de la fibrina. Para que vean ahí ya un circuito positivo para detener también un proceso que se activó y que es necesario desactivar. ¿Sí? ¿Venimos bien? ¿Estamos seguros? Buenísimo. Esta es la imagen que les decía, que está más orientada hacia lo clínico o hacia ver, digamos, si puedo, desde el punto de vista clínico, y no tanto molecular y de rata y de cosas que me gustan a mí, sino de ir viendo si yo al paciente puedo ir detectando en dónde lo tengo, teniendo en cuenta todo esto. Y sí, de alguna manera sí, ¿sí? No son test que se usen mucho, pero los van a haber desarrollado. Y tenemos las distintas fases de lo que es en sí la hemostasia, ¿sí? Y si hay algo que yo puedo tomar desde la clínica o algo que puedo hacer, ¿sí? Por ejemplo, bueno, la lesión endotelial en la fase vascular con la vasoconstricción no la vamos a ver, digamos, ¿sí? Ahora, con la fase plaquetaria, como bien saben ustedes con los AINE, uno puede interactuar, ¿sí? A nivel plaquetario, inhibiendo la formación de los tromboxanos, por ejemplo, ¿sí? Y lo que es la fase plasmática, ¿sí? Más bien de todo lo que veníamos viendo con la cascada de la coagulación, uno podría ir delimitando, ¿sí? Con estos estudios, son el tiempo de protrombina, el tiempo de trombina y el tiempo de tromboplastina activada, ¿sí? Y determinar en dónde está la falla en la coagulación. Si tengo un tiempo alterado de eso, puedo decir, bueno, está en la vía intrínseca, en la vía extrínseca, ¿sí? Algo que sí se usa mucho es el famoso dímero D, que básicamente tiene que ver con fibrinolisis, ¿sí? Eso sí lo van a ver mucho en clínica, de hecho es algo que se pide, ¿sí? Los tiempos de sangría en general no es algo que se use hoy en día. Antes, cuando no había tanta metodología de estudio, tal vez era más útil, pero el dímero D sí es algo que se usa mucho y lo van a ver mucho en tromboembolismo pulmonar, por ejemplo. Para que lo vean. Me copio a mí mismo, esta imagen la puse en la clase anterior. Prefiero pasar por pesado, pero es una imagen que me parece que resume muy bien e integra muy bien distintos sistemas que uno piensa que están aislados y en realidad están altamente relacionados, ¿sí? La clase pasada habíamos visto la inflamación, ¿sí? La trombina podría entrar en juego en lo que es la inflamación, ¿sí? O, por ejemplo, la misma plasmina activando el componente 3 del sistema del complemento, ¿sí? Que como sabemos sirve para
formar el complejo de ataque a membranas, en lo que son microorganismos, por ejemplo, ¿sí? Y vemos cómo distintos sistemas que parecen, cuando uno lo estudia, se vuelan los pelos por ahí con el factor 12, 11, 9, 10, 5, y pierde la imagen panorámica de lo que está pasando, y en realidad, en general, cuando tenemos alguno de estos sistemas activados, vamos a tener otro activado sí o sí, ¿sí? Casi indefectiblemente. Lo cual, de alguna manera, está bien pensado, ¿sí? El organismo es el mejor ministro de Economía, digamos, mejor de todo el mundo, digamos, porque justamente, por ejemplo, cuando ahora ya estamos por ver infarto, ¿sí? En el infarto, no solamente yo puedo tener, por ejemplo, en el infarto hemorrágico, una hemorragia, ¿sí? Sino también tengo un proceso inflamatorio. O sea, me tengo que encargar de tratar de contener esa hemorragia de alguna manera, ¿sí? Me tengo que encargar de deshacerme de lo que está generando inflamación, eso genera necrosis, ahí volvemos a la clase 1, ¿sí? Entonces tenemos todo, el organismo todo es mucho más complejo, ¿sí? En el organismo todo lo que estudiamos por separado va a una película todo junto. Entonces por eso yo siempre vuelvo a esta imagen, porque aparte, yo me acuerdo cuando estaba en Julio de Defensa, no me acuerdo cuál, trataba de estudiármela lo más parecida posible, porque también sirve para uno en el examen poder hablar con más soltura de algunas cosas y no meterse tanto, tal vez en el 5 activa este y este es cofactor de este, qué sé yo, que en realidad, se lo digo si no lo saben, se van a olvidar después, digamos. A menos que se dediquen estrictamente a eso, tal vez para el examen tenga sentido tenerlo para estar más fresco, saberlo de memoria, ¿no? Pero después, inevitablemente, lo van a olvidar. Yo lo sabía de memoria, claramente no se los podría decir ni a palo hoy. Y la finalidad de todo esto es entender cómo funciona, no saber de memoria toda una vida metabólica. Eso no tiene sentido, ¿sí? Yo sé que hay docentes que se lo piden, tal vez, qué sé yo, pero bueno, sepan que para el día de mañana, lo que a ustedes les interesa, por ejemplo, los clínicos, dímelo de él. ¿Sí? Acá lo vieron, después de toda una clase, de un salame que viene a hablar de población y qué sé yo, dímelo de él. Pero el dímelo de él es muy útil, por ejemplo, en la clínica. ¿Sí? Bien. Ahora pasamos como a la parte patológica, ¿sí? de todo esto, que es cuando se forma un coágulo cuando no quiero, vamos a decirlo así, ¿sí? Que en realidad se les dice trombo, en general, ¿sí? Dentro de lo que es la formación del trombo van a encontrar la famosa tríada de Virchow, ¿sí? Virchow está en todos lados, yo soy fan número 1 de Virchow, y básicamente en esta tríada lo que se plantea es, bueno, para que se genere un trombo, yo tengo que tener algún tipo de disrupción en uno o más de los elementos que hacen justamente a la hemostasia, ¿sí? Entonces tenemos alteraciones de la pared vascular, alteraciones del flujo, alteraciones de la sangre. Básicamente, alteración de las tres cosas que puse en la primera diapositiva. Vaso, flujo, y yo puse proteína y otros mediadores, pero también, digamos, están justamente los elementos formes de la sangre, ¿sí? Y esta imagen me pareció, aunque es bastante fiera, me pareció útil porque mete mucha información toda junta, que para ahí abruma, pero después, si lo empiezan a ver despacio, se entiende perfecto, ¿sí? Lo divide en lo que son la formación de trombos arteriales y trombos venosos, que en general, la fisiopatología no va a ser similar, ¿sí? O sea, el trombo se va a formar, pero los trombos hasta van a ser distintos, ¿sí? No es lo mismo un trombo a nivel cardiovascular que un trombo venoso. En general, los trombos, por ejemplo, murales cardíacos o murales de vasos arteriales, son trombos más bien blanquecinos, ¿sí? Por el gran flujo que tienen esos vasos. En general, a ver, no es que no retienen menos glóbulos rojos que lo que puede retener una vena, que tiene un flujo con mucho menos velocidad. En general hay más bien éstasis en los vasos venosos, ¿sí? Entonces me pareció interesante para resumir un poco fisiopatología en general de esta tríada de Virchow, como les decía. Y ven que aparecen cosas, ven por ejemplo acá, hipertensión y turbulencia. Eso es lo que venía diciéndole anteriormente con el flujo, ¿sí? Las turbulencias, por ejemplo, digamos,
o la formación de un flujo turbulento también puede estar asociada a la aterosclerosis, porque hay un cambio configuracional del vaso, entonces ese flujo laminar ya se encuentra con otra resistencia distinta. Entonces, de vuelta, las cosas no son estancas, ¿sí? Todo es mucho más dinámico de lo que parece, ¿sí? Uno agarra modelos para poder estudiar, porque si no, te pega un tiro en la cabeza. Pero es más difícil. Esto es anecdótico, la forma de los coágulos o la composición que pueden tener los coágulos, ¿sí? No necesariamente son así, esto es un trabajo, que este trabajo era de, creo que neurocirujano o neurólogo, que ustedes bien saben que lo que es la trombosis o el tromboembolismo a nivel del sistema nervioso central, con la formación de ACV y T, es un gran problema en nuestra sociedad occidental. Y existen distintos, digamos, tratamientos que se tratan de instaurar para justamente evitar perder neuronas, básicamente, ¿sí? Hay una frase que es algo así como el tiempo es neurona, y ellos lo que plantearon es, me pareció interesante, el tiempo es coágulo. ¿Y por qué decían eso? Porque el coágulo no es el mismo, también tiene una evolución, ¿sí? Que lo vamos a ver después qué puede pasar con el coágulo. Y a medida que ese coágulo envejece, digamos, ¿sí? O se hace más crónico, es más difícil de lisar. O sea, si yo quiero usar un fibrinolítico, es más complicado lisarlo que a un coágulo que es más temprano, más joven, como quieran decir, ¿sí? Entonces me pareció interesante, como ellos planteando esto de, bueno, para salvar la neurona, el tiempo es coágulo. Tengo que agarrar un coágulo lo más temprano posible. O sea, ese paciente que llega con un foco neurológico, si es candidato justamente a un tratamiento con fibrinolíticos para evitar esa isquemia cerebral que está teniendo con un coágulo, bueno, necesito agarrarlo lo antes posible, ¿sí? Van a ver en Robbins que habla de las líneas de Sand de algunos coágulos, que básicamente tiene que ver con el aposicionamiento que va teniendo los distintos elementos que hacen al coágulo. En general se ven, como les dije, en coágulos que se forman en lo que sería el corazón o vasos arteriales, por justamente el flujo que tienen, ¿sí? Y va generando una suerte morfológica de líneas por el mismo flujo que va teniendo y cómo se va formando el coágulo. Por una cuestión de lógica, un coágulo a nivel cardiovascular tiende a crecer hacia la periferia, porque el flujo es hacia la periferia, y el coágulo venoso al revés, tiende a ser centrípeto, ¿sí? Buscar el retorno del flujo, ¿sí? Esto es básicamente lo que le puede pasar a un trombo, ¿sí? O sea, la historia natural de un trombo puede ser variada, dependiendo siempre de lo mismo, qué paciente es, con qué capacidades, ¿sí? Volvemos a lo mismo siempre, ustedes van a pensar que yo estigmatizo a los cirróticos, pero, por ejemplo, muchas de todas estas proteínas plasmáticas, que están no solamente en la inflamación, sino también en la coagulación, son secretadas por el hígado. De hecho, el factor 2, 7, 9 y 10 son factores dependientes de vitamina K, por ejemplo. Entonces, un paciente con esos déficits, claramente, ¿cómo va a tener su coagulación? Va a ser deficitario. Entonces, por eso digo, siempre contextualicemos las cosas, ¿sí? Le dejo un tip. ¿Por qué me acordé que cuáles eran los factores dependientes de vitamina K? Me lo enseñó una amiga, fantástico. 2 más 7, 9. Muy bien. Me lo acordé, me lo dijo en el primer año, no me lo olvidé nunca más. Una pavada, pero después, si ustedes piensan cuáles son los factores que les falta vitamina K, ya lo tienen. Entonces, ¿qué puede pasar con en este caso, estamos en una vena trombosada, ¿sí? La resolución, o sea, eso, obviamente, como vieron, se da lugar a un proceso, digamos, de activación inmunitaria y eso se puede reabsorber, ¿sí? Eso en general va a ser en trombos pequeños, ¿sí? Paciente sano, joven, hermoso, ¿sí? Perfecto. Puede generarse la embolización hacia los pulmones, o sea, ¿por qué va a ser hacia los pulmones? ¿Por qué ponen los pulmones?
estamos en retorno venoso, la vena va a buscar otra vez el corazón, ¿sí? En general, al volver la vena, digamos, la vasculatura más pequeña que se va a encontrar va a ser a nivel pulmonar cuando pase por el pulmón justamente para volver a oxigenarse, digamos, en Villica, ¿sí? Y en general, la afectación pulmonar es, digamos, la mayoritaria, ¿sí? El émbolo es básicamente el desprendimiento del trombo en el sitio donde se generó hacia un sitio distante, una suerte de como metástasis de ese trombo, ¿sí? No solamente se puede dar en los trombos venosos, los trombos arteriales en general se generan a nivel, muchas veces, por las placas de ateroma que están ulceradas, ¿sí? Entonces esa ulceración de la placa de ateroma genera un trombo, ¿sí? Porque básicamente esa placa de ateroma pasó a ser como parte de esa pared vascular totalmente patológica, por el señora, se genera el trombo y al estar en territorio arterial, tal vez el trombo no tiene la suficiente adhesión como si tiene ya la placa de ateroma formada, ¿sí? Y, digamos, barre con ese trombo y genera una trombosis, obviamente sería fatal, ¿sí? Se puede organizar el trombo incorporándose a la pared, ¿sí? Previamente, en general, hay lo que se llama recanalización, o sea, el trombo que obstruye la luz, se ve mucho en otras imágenes. Por ejemplo, las hemorroides. Las hemorroides, ustedes saben, o sea, las hemorroides existen normalmente. Están las hemorroides patológicas que tienen que ver con un aumento justamente de la flebectasia que se genera a nivel de las venas rectales. Muchas veces se ve el vaso que tiene lucecitas más chiquitas. Eso es porque se generó un trombo, digamos, se organizó, se le dice organización, cuando tiene su malla, aspirina y demás. Entonces, cuando empieza su reabsorción, empiezan a verse esas luces que se van generando, que son como pseudocanales a nivel de ese vaso, ¿sí? O pseudoluces, y después puede resolverse finalmente, ¿sí? O algo que pasa, no tan habitualmente, pero pasa, es la propagación hacia el corazón, como les decía, ese trombo vaya creciendo, vaya creciendo, vaya creciendo, vaya creciendo. Una vez vi algo, por un tumor renal, ¿sí? Que le iba creciendo por toda la vena, y agarraba la vena acá, ¿sí? Los tumores también son generadores de trombo, de hecho la metástasis en algún punto es como un émbolo de ese tumor, con otras características. No es algo habitual de ver, pero cuando se ve algo bastante llamativo, porque era básicamente la tomografía una cosa que crecía y se metía por dentro de la vena cava del paciente. Bueno, acá llegamos al infarto, que es una de las consecuencias del tromboembolismo, ¿sí? Que se puede dar. Y acá está el terreno de los frascos y toda esa parte que no le gusta a nadie. Como concepto, esto está tomado de Robbins, no puse ahí la cita. Sería un área de necrosis causada por la oclusión del riego arterial, ¿sí? O del drenaje venoso. Y en general, desde el punto de vista morfológico, uno puede dividir los infartos en infartos blancos o anémicos y en infartos rojos o hemorrágicos, ¿sí? Lo que puse en ese listado comparativo serían, digamos, cuáles son las características que van a dar lugar a un infarto blanco y cuál es un infarto rojo, ¿sí? En general, un infarto blanco va a ser por una oclusión arterial, ¿sí? En general, seguramente han leído que tiene una forma de cuña, ¿sí? Porque el vaso terminal que da sus colaterales, cuando se obstruye el vaso, lo que hace es dirigirse hacia la zona justamente de obstrucción, entonces se genera una cuña blanquecina por la oclusión arterial. Se da sobre todo en órganos o tejidos que son rígidos, entonces no permite que haya mucha expansión de los glóbulos rojos per se, ¿sí? Se da sobre todo en lo que es circulación terminal, ¿sí? Cuando, por ejemplo, el vaso tiene circulación terminal o no hay colaterales, como si en los infartos rojos, y en general, al principio pueden ser todo de límite difuso, pero en general cuando se van constituyendo y van yendo a ser un señor infarto, los límites de los infartos blancos o relacionados con la oclusión arterial son de límites más bien netos, ¿sí? De vuelta, esto no es estanco,
hay que ver órgano por órgano, hay que ver la situación del paciente, colaterales, ustedes saben que en anatomía hay un montón de variantes anatómicas, bueno, pero bueno, esto es en concreto más o menos lo que pasa en los infartos blancos. Los infartos rojos, por el contrario, son en general por oclusiones venosas, o sea, hay una congestión con cianosis, ¿sí? Por eso se ven rojos como hemorrágicos. Se dan en tejidos laxos, por ejemplo, el ejemplo típico es el pulmón, ¿sí? Que tienen circulación dual o colateral, el pulmón vuelve a ser un ejemplo claro. Los límites son más bien difusos, ¿sí? No es algo que yo veo como una suerte de línea. Pero también se puede dar en tejidos que estaban previamente congestionados, o sea, con un flujo de salida lento, ¿sí? O, si yo restablezco el flujo, nuevamente después de un periodo de isquemia, ¿sí? Entonces, al retornar el flujo, de alguna manera está volviendo la sangre, ¿sí? Entonces, un infarto que por ahí era blanco puede llegar a ser rojo, o en la periferia mostrar cierto enrojecimiento, ¿sí? Una pregunta Sí. con lo del restablecimiento del flujo Sí. en la zona función arterial. O sea, es como que en ese caso era un infarto blanco que se hace rojo o una zona que se infarta. No, claro, un insomnio que se infarta que, digamos, dependiendo del tiempo en el momento que se restablece ese flujo, puede volver a hacerse rojo justamente porque vuelve a entrar la sangre de esa zona que no está irrigada. ¿Y por qué se genera infarto en el restablecimiento? ¿Por qué se genera el infarto en el restablecimiento? En general también se genera porque vos lo que hiciste fue limitar la llegada de todos los elementos que son parte de la inflamación. El infarto es necrosis. Entonces, cuando vos le habilitás de vuelta el flujo, lo que estás habilitando es que todo eso que se acumuló para matar, digamos, porque se están, o mejor dicho, para remover lo muerto, va a ir a remover lo muerto, ¿sí? Con el proceso inflamatorio y se va a generar la necrosis. Y se va a generar una necrosis roja o hemorrágica. ¿Me expliqué? O sea, lo que vos limitaste para poder resolverlo, todo ese proceso inflamatorio, digamos, o todos esos elementos formes y no formes que son parte de la inflamación para poder eliminar la necrosis, al vos restablecer el flujo le está dando vía libre, llegan y activan la inflamación y dan lugar al infarto. ¿Sí? ¿No? No, sí. ¿Sí? ¿Seguro? Bueno. Básicamente es darle la oportunidad al organismo de poder remover lo que iba a remover. O sea, cuando vos cuando lo tenés tapado, todos esos elementos, los neutrófilos, los leucocitos y demás, que van a ir a remover eso, no llegan. ¿Sí? No llegaría. Entonces, le está dando lugar a eso. Estos son ejemplos de infartos rojos, un infarto rojo a nivel pulmonar, ¿sí? Esta es la pleura, ¿sí? ¿Ven? Infarto rojo, los infartos blancos, esto es un vaso, ¿sí? El de la derecha es el vaso que tiene circulación terminal, el pulmón tiene circulación colateral, como ustedes bien saben. Y aparte es mucho más laxo que, por ejemplo, lo que es el vaso. Esto acá no es una morcilla, es un segmento de intestino, ¿sí? Pero básicamente tiene un infarto rojo. Ustedes bien saben que existen muchas colaterales a nivel intestinal que justamente, digamos, de alguna manera también sirven para hacerle frente a un isquemia. Pero bueno, cuando no se puede restablecer el flujo habitual, se puede dar lugar a estos infartos rojos, que en general lo que uno ve, no sé si vieron los frascos, bueno, todo lo que es peritoneo está todo opaco y cuando abre le ve la luz y la mucosa está toda granulada, no tiene ninguna aplicatura habitual del colon ni nada, está todo borrado, eso es todo necrosis, obviamente con mucha hemorragia. ¿Sí? Esto es una torsión testicular, ¿sí? Que claramente se le pasaron las 6 horas, claramente, y lo que ven principalmente es mucha congestión. Créanme, esto es testículo, ¿sí? Acá tendría que estar el epidemo y acá está todo lo que es el paquete vascular del cordón espermático, ¿sí? Con todos los componentes del cordón espermático en realidad. Y, digamos, el avance justamente va a ser desde el cordón espermático hacia el testículo, porque en general las torsiones testiculares lo que pasa es justamente se torsiona el testículo, se ocluye la vena, eso genera una congestión y después también va a generar, esa misma congestión va a generar un aumento de la presión que va a cerrar el vaso arterial, ¿sí? Y van a ver más o menos lo mismo, casi, no, este sería el testículo, pero no se ve nada de la estructura habitual del testículo, todo necrótico, ¿sí? En general, el tipo de necrosis que se encuentra es una isquemia, es una necrosis
coagulativa. Coag es el ejemplo que se sale por fuera de la coagulativa. Lo dijeron muy tímidamente. El cerebro, el sistema nervioso central, ¿sí? Casi siempre, en realidad eso tiene que ver por la misma histología del cerebro, ¿sí? Se da una necrosis licuefactiva, no coagulativa, como se ve una vez más, y es por la composición más lipídica que tiene el cerebro, ¿sí? Entonces se da ese tipo de necrosis. Con respecto a la necrosis, también ya lo vimos en su momento, no es todo tan estanco y demás. Este es un infarto blanco a nivel renal, el riñón también tiene circulación terminal, órgano sólido, no tanto espacio, ¿sí? Acá lo que se ve son los cálices, esta es la médula, esta sería la corteza, y acá no está tan linda la forma de pirámide, pero si le meten onda, ven que va y viene, ¿sí? Y es blanco, ¿sí? Esto es un hígado que, en este caso vemos un infarto, créanme que es blanco, parece rojo, pero créanme que es blanco, es un paciente o una paciente que estaba en una cirugía y tuvo una isquemia masiva del hígado, no diremos por qué. Pero en el hígado también, dependiendo cómo nos encontremos el hígado, podemos encontrar infartos rojos o que en la periferia se vuelvan rojos porque tiene una capacidad del hígado importante y tiene una circulación también bastante particular el hígado. Acá tenemos lo que nadie quiere tener, básicamente, que es un infarto a nivel cerebral. Esto sería un corte coronal, ¿sí? Y vemos la afección, puede ser pariente occipital ya eso, ¿sí? Con todas las zonas rojas. Y recuerden que el intestino y demás, lo que es la necrosis isquémica va a ser coagulativa, o sea, vamos a ver todavía la estructura. Tendría que haberle puesto una imagen microscópica, pero bueno. Ven todavía la estructura celular, ven, ¿sí? Los componentes como si fuesen momificados, y en la lipoefactiva es un borramiento total de la estructura con necrosis, ¿sí? Bien. Bueno, chicos, esto es el final de la clase. Es el QR. Y no sé si tienen alguna duda, pregunta, algo que quieran decir, algún comentario. No sé si les sirvió. Espero que sí. No me mientan. Bueno, yo no aparezco más hasta noviembre, que vuelvo con hígado, que voy a dar hepatopatía crónica, ¿sí? Y voy a ver, o sea, el correlario final de eso en general es la cirrosis, ¿sí? Entonces voy a ver de alguna manera que no sea tan útil poner hepatopatía alcohólica, ¿sí? O sea, la cirrosis por alcohol y la no asociada al alcohol, ¿sí? El famoso NASH, la hepatitis no alcohólica, por síndrome metabólico, por ejemplo, y demás. Porque la verdad que para hablar de todo hígado en realidad va a ser un matete y no va a tener sentido. Así que bueno chicos, nos vemos recién en noviembre. No existe. El factor 2. No, espérate. Mira el factor 2. Si le bajo los bueno. El factor tisular. Sí, en realidad creo que no existía y le dejaron el factor tisular. ¿Tres? O sea, hay una tablita Ajá. iba 12, 11, 9. Ah, bueno, pero bueno, lo hubiese dicho, ya, no, bueno. Lo hubiese dicho, le ayudaba a toda la compañía.
sí, perdón. Ay, ¿por qué no está? Bueno, para que lo pongo a vuelta. Porque lo eliminé, pero. Ah. Chao, profe, gracias. Chao, nos vemos. Chao, nos No, vemos. nada, chicos. Hasta noviembre. Hasta noviembre, ¿sabes? Ahí te sirve. Chao, nos vemos, ¿no? Por favor. ¿Agarró? No, nada. Chao, chao.
Che, qué loca acá adentro. Sí, acá se empuja el toque. Es como un microclima esto.